Muy por debajo del helado y vasto territorio ruso, ya se oculta una megaestructura prehistórica que resulta ser anterior a cualquier civilización humana documentada. Sus paredes exhiben una precisión sobrenatural, algo que es prácticamente imposible de replicar utilizando las herramientas rudimentarias de la antigüedad. Y su verdadero propósito sigue siendo un absoluto e inquietante misterio para la ciencia. A los investigadores no les asusta tanto lo que es visible a simple vista, sino todo aquello que escapa a nuestra comprensión racional. Desde el terreno montañoso más impresionante hasta el fondo del enigmático y oscuro pozo de Caora, las preguntas se amontonan. ¿Quién fue capaz de crear algo así? ¿Acaso se trata de una civilización perdida en el tiempo, de una cultura que estaba abrumadoramente adelantada a su época, o estamos ante algo mucho más perturbador? En este video vamos a sumergirnos profundamente en las evidencias físicas, las teorías más audaces y los secretos que hacen de este uno de los hallazgos más escalofriantes de nuestro planeta. En el número 3 de nuestro análisis encontramos el enigma del Cáucaso, el paso montañoso de Rusia que, al parecer, nunca se pretendió que fuera descubierto. En lo más alto de las gélidas montañas del Cáucaso Norte, hay algo que resulta silenciosamente perturbador. Algo tan inusual y fuera de lugar, que incluso los investigadores y montañistas más experimentados se detuvieron en seco al encontrarlo por primera vez. Este no es el tipo de misterio clásico que se anuncia con grandes señales, ruinas evidentes o advertencias grabadas. Simplemente existe allí, tallado directamente en la piedra sólida, esperando pacientemente a que los curiosos y los valientes lo hallen. En el sur de la vasta Federación Rusa se encuentra la República de Kabardia-Balkaria, una región que resulta tan visualmente impresionante como climáticamente implacable. Enclavada en lo más profundo y salvaje de la cordillera del Cáucaso Norte, esta tierra alberga algunos de los picos más elevados e intimidantes de todo el continente europeo. Elevándose majestuosamente sobre todos ellos, se encuentra el monte Elbrus, un gigante dormido con más de 5.500 metros de altura. Incluso durante los meses de verano, su doble cima permanece perpetuamente cubierta de hielo milenario y nieve, brillando intensamente bajo la luz del sol, como si fuera el guardián silencioso e inamovible de una tierra ancestral y olvidada. Desde la distancia, el paisaje es de una belleza innegable, pero de cerca, el entorno es brutal e implacable con los forasteros. El terreno aquí no es, en absoluto, ninguna broma para los excursionistas. Escarpadas y afiladas crestas de roca surcan el paisaje en todas direcciones. Los valles se hunden abruptamente hacia una oscuridad insondable. Los ríos glaciares excavan amplias y profundas cicatrices en la dura roca a lo largo de los milenios. Y los antiguos bosques crecen tan densos y enmarañados que la luz directa del sol apenas logra tocar el suelo. Suscríbete si te gusta el video para que podamos seguir explorando juntos estos grandes misterios geológicos y arqueológicos del mundo. Durante muchos siglos, Kabardia-Balkaria ha sido ampliamente conocida y temida como un lugar extremo que pone a prueba constantemente la resistencia humana. La dureza de la tierra moldea invariablemente el carácter de su gente, y la resiliencia es, a efectos prácticos, un requisito indispensable para la mera supervivencia en estas altitudes. Los viajeros, comerciantes y exploradores que históricamente han pasado por los traicioneros pasos del Cáucaso, a menudo dejaron escritos detallados sobre su sobrecogedor poderío natural, su sofocante aislamiento geográfico y la valentía serena, casi estoica, de quienes decidieron llamar a este inhóspito lugar su hogar. Pero mucho más allá de los espectaculares paisajes de postal y del estilo de vida sumamente agreste y duro, hay algo más que está profundamente entretejido en la misma identidad cultural de la región: las historias orales. Kabardia-Balkaria, al igual que gran parte de la diversa región del Cáucaso, alberga hoy en día a numerosos grupos étnicos distintos, cada uno de ellos poseedor de sus propias lenguas milenarias, tradiciones arraigadas y creencias espirituales únicas. Juntos, a lo largo de innumerables generaciones, han logrado preservar de manera oral una riquísima y extensa colección de mitos locales.
Relatos oscuros que insinúan con persistencia la existencia de secretos incomprensibles, ocultos en las profundidades inexploradas de las montañas. Y presten atención, porque estos no son solo los típicos cuentos infantiles para dormir que hablan sobre espíritus del bosque o hazañas de guerreros heroicos del pasado. Pues muchos de estos relatos folclóricos hablan de manera muy específica de túneles ocultos bajo la tierra, de redes de cuevas de extensión interminable y de pasadizos subterráneos artificiales que se extienden mucho más allá de lo que la geología o la naturaleza permitirían de forma lógica. Algunas de estas leyendas ancestrales van un paso más allá y describen con detalle a comunidades enteras de personas que viven permanentemente bajo tierra, refugiándose en la fría oscuridad para escapar de poderosos enemigos, de la superficie terrestre o de cataclismos globales. Otros relatos, aún más específicos, hablan de larguísimos pasillos de piedra que parecían inquietantemente precisos y artificiales. Según la tradición de estas historias, los pasadizos no fueron obra de la erosión del agua, sino que fueron tallados meticulosamente por manos expertas que utilizaban herramientas de corte y perforación mucho más avanzadas y poderosas de lo que la arqueología oficial cabría esperar de las civilizaciones de la antigüedad. Durante decenas de generaciones, estos enigmáticos relatos se transmitieron de boca en boca, a menudo compartidos junto a la cálida luz de la hoguera, en las largas y gélidas noches de invierno, hasta que se convirtieron en una parte inseparable de la vida cotidiana y la cosmovisión local. Con el paso del tiempo, a finales del siglo XIX y principios del XX, varios folcloristas y etnógrafos comenzaron a documentarlas por escrito, preservando así para la posteridad detalles específicos que de otro modo se habrían perdido inevitablemente en el olvido. La mayoría de los académicos occidentales de la época las descartaron de inmediato, tachándolas de ser simples mitos imaginativos creados por gente supersticiosa. Sin embargo, algunos pensadores heterodoxos creyeron firmemente que las historias contenían, en su núcleo, fragmentos distorsionados de verdad, pequeñas migajas de pan narrativas que conducían a algo físico y real. El interés científico y popular por estas leyendas creció exponencialmente durante la convulsa primera mitad del siglo XX. Multitud de exploradores, historiadores apasionados y científicos de diversas ramas comenzaron a centrar su atención y sus recursos en la cordillera del Cáucaso, con la ferviente esperanza de descubrir mediante excavaciones lo que aún pudiera ocultarse bajo sus imponentes montañas. Durante la larga y secreta era soviética, la región en su totalidad fue objeto de un estudio geológico exhaustivo por parte del Estado, en gran parte debido a su tremenda riqueza en recursos naturales, inmensos yacimientos de petróleo, minerales raros y otras materias primas valiosas para la industria pesada. Se dibujaron mapas topográficos detallados de áreas antes en blanco, se redactaron miles de informes técnicos clasificados y se emprendieron expediciones oficiales respaldadas por el ejército. Y sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo titánico de recursos humanos y económicos, vastas y peligrosas zonas de la región seguían siendo poco conocidas o directamente inaccesibles. Paralelamente, los residentes locales de las aldeas más remotas seguían hablando de sus misterios. Mencionaban la existencia de estrechos pozos verticales que se hundían profundamente en la roca madre sólida, gigantescos bloques de piedra perfectamente alineados y apilados como si fueran ladrillos de construcción, y pasadizos con formas geométricas tan perfectas que no parecían naturales en absoluto a los ojos de cualquier observador. La extraña y persistente coincidencia entre el folclore local y las anomalías o características geológicas reportadas trajo, finalmente, la atención de investigadores audaces, hombres dispuestos a ir mucho más allá de las aburridas explicaciones convencionales y académicas. Uno de estos individuos excepcionales fue Artur Semukov, un experimentado espeleólogo ruso, con una fascinación intensa y de toda la vida por descubrir exactamente qué era lo que yacía bajo la superficie de la Tierra. Desde su más tierna juventud, Semukov se sintió irremediablemente atraído por el misterioso mundo subterráneo. A lo largo de los años de su carrera,
Exploró y cartografió personalmente cientos de sistemas de cuevas por toda la geografía de Rusia, ganándose el respeto y una merecida reputación de poseer una determinación férrea y una valentía a prueba de claustrofobia. A finales de la década del 2000, Basemukov ya era ampliamente conocido en la comunidad por aventurarse en solitario en algunos de los lugares más remotos, estrechos y peligrosos del país. Lugares oscuros que otros exploradores profesionales evitaban por miedo a quedar atrapados. Pero lo que realmente lo distinguía del resto de sus colegas no era solo su valentía física ante el peligro. Él creía sinceramente que las historias y leyendas antiguas eran sumamente importantes y debían tomarse de forma literal. Mientras que la inmensa mayoría de los científicos ortodoxos descartaban el folclore de plano por considerarlo poco fiable o pura fantasía, Semukov lo consideraba una fuente invaluable de pistas geográficas. Su método de trabajo consistía en comparar pacientemente las leyendas orales con los aburridos datos geológicos, registros históricos antiguos y mapas topográficos modernos, buscando desesperadamente patrones ocultos. Su obsesión llegó al punto de que incluso estudió miles de antiguos documentos militares desclasificados de la época de la Segunda Guerra Mundial, con la esperanza de que contuvieran referencias tácticas o logísticas olvidadas, que estuvieran directa o indirectamente relacionadas con los mitos locales sobre refugios subterráneos impenetrables. En el número 2 de nuestro recorrido, llegamos a la impresionante cámara oculta bajo Khora, el lugar exacto donde la montaña parece abrir sus puertas de piedra a otra dimensión. A simple vista, para un excursionista casual, la entrada no destacaba en absoluto del entorno rocoso, lo que retrospectivamente casi la hacía aún más inquietante y misteriosa. Es bien sabido que la naturaleza oculta cosas de forma aleatoria con el paso del tiempo y la erosión, pero esto, en cambio, parecía haber sido intencionalmente camuflado de la vista. Cuando Artur Semukov, tras días de búsqueda guiada por mapas antiguos, se paró finalmente ante la pequeña abertura en la ladera, supo de inmediato, por su instinto de espeleólogo, que no se trataba de una entrada de cueva kárstica normal, ni de una fisura provocada por el agua. El pozo vertical era sorprendentemente estrecho en la parte superior, apenas lo suficientemente ancho para que pasara un hombre adulto, y descendía directamente, sin desviaciones, hacia la oscuridad absoluta, como si fuera un gigantesco agujero perforado limpiamente en el corazón de la montaña por una broca colosal. No había en su superficie bordes dentados típicos de los desprendimientos, ni señales clásicas de erosión hídrica a lo largo de los milenios, ni la aleatoriedad caótica que caracteriza a la geología natural. Todo en aquel túnel vertical sugería un propósito inteligente y un diseño premeditado. Las mediciones iniciales realizadas al dejar caer una plomada estimaron que el pozo descendía aproximadamente unos 40 metros en caída libre, lo que equivale aproximadamente a la altura vertiginosa de un edificio residencial de 12 pisos. Un error de cálculo en el equipo o un resbalón en cualquier momento de la escalada no sería perdonado por la gravedad. La muerte sería instantánea. Semukov y su selecto equipo de apoyo comprendieron de inmediato que llegar al fondo de aquel agujero no era solo un descenso rutinario de espeleología, era un compromiso total que requería preparación meticulosa. Revisaron minuciosamente cada metro de las cuerdas estáticas, probaron la resistencia de los anclajes mecánicos fijados en la roca y ensayaron mentalmente los movimientos de descenso. Definitivamente, este no era lugar para improvisaciones de aficionados, ni para tomar riesgos innecesarios. El descenso comenzó lentamente y con una precaución extrema. Uno a uno, los miembros del equipo se adentraron en las fauces del pozo, con los cuerpos pegados a la piedra para mantener el equilibrio y evitar engancharse. A medida que se adentraban en las entrañas de la tierra, el aire se volvía notablemente más frío, húmedo y pesado para respirar. Las paredes de roca se cerraban a su alrededor, mostrándose lisas e incómodamente cerca de sus cuerpos, obligando a que sus hombros, cascos y pesadas mochilas de equipo rozaran constantemente contra la piedra inusualmente plana. Durante la larga y tensa bajada,
Los únicos sonidos audibles eran la respiración contenida de los hombres, el crujido sordo y rítmico de las cuerdas de nylon al tensarse bajo el peso humano, y el clic metálico, agudo y constante, del equipo de escalada y los mosquetones que resonaba con un eco fantasmal arriba y abajo del pozo interminable. A pesar del evidente y extremo esfuerzo físico requerido para controlar el descenso, el cansancio mental se desvaneció rápidamente, reemplazado por un asombro creciente. Las paredes del pozo exigían toda su atención visual e intelectual. A diferencia de las cuevas naturales que Semukov había explorado durante años, que son moldeadas pacientemente por el flujo del agua subterránea, la presión tectónica extrema o la intrusión de roca fundida, estas superficies verticales eran perfectamente planas, rectas y asombrosamente lisas al tacto humano. A la tenue y focalizada luz de sus potentes faros, montados en los cascos, la misteriosa piedra reflejaba la iluminación con un brillo tenue y pulido, casi antinatural. No había cortes irregulares, ni protuberancias afiladas, ni las texturas caóticas que uno esperaría encontrar en el interior de una montaña virgen. En cambio, unas líneas tenues y casi imperceptibles recorrían las inmensas paredes de arriba a abajo, siendo perfectamente paralelas y uniformes entre sí, como si hubieran sido dejadas por una gigantesca máquina fresadora. A medida que el equipo descendía lentamente metro a metro, la duda inicial dio paso a la fría certeza científica. Esto, sin lugar a dudas, no era obra caprichosa de la naturaleza ni producto de la erosión. El pozo vertical parecía haber sido medido y calculado matemáticamente. Cada longitud, cada ángulo, parecía fruto de un diseño consciente. Incluso la extraña forma en que la luz de las linternas y las sombras jugaban visualmente en las paredes lisas parecía intencionada, formando bordes geométricos nítidos y oscuros en lugar de los suaves y difusos gradientes típicos de las cuevas de piedra caliza. Semukov, un hombre curtido que había pasado incontables años de su vida arrastrándose bajo tierra, se sentía profundamente inquieto y desorientado. Pues en toda su vasta experiencia profesional, nunca había visto algo remotamente parecido a esto, ni en toda la inmensa Rusia, ni en ninguna otra parte del mundo que hubiera visitado o estudiado. El tenso descenso en rappel duró más de una hora de reloj. El tiempo parecía alargarse artificialmente dentro de aquel opresivo túnel vertical que no mostraba fin. Cada movimiento de las manos y los pies era deliberado. Cada segundo estaba cargado de un riesgo mortal inminente, un resbalón momentáneo por el sudor, un agarre de freno fallido, un solo y pequeño error de cálculo en la fricción de la cuerda. No habría posibilidad alguna de recuperación a esa profundidad. Además, el estrecho pozo no permitía ninguna maniobra de rescate ni corrección de postura, obligándolos a mantener una posición rígida. El equipo permaneció en un silencio absoluto, concentrados y absortos en la delicada tarea de sobrevivir a la bajada, mientras el zumbido de la cuerda deslizándose a través de los arneses metálicos resonaba sin cesar a su alrededor, amplificado por el eco. Entonces, por fin y casi como una liberación, las luces de sus cascos tocaron un suelo firme y nivelado. Se detuvieron al instante, liberando la tensión de las cuerdas y recuperando el aliento. El estrecho y claustrofóbico pozo vertical por el que habían descendido se abrió de forma brusca y sin previo aviso a una enorme y monumental cámara subterránea. El repentino cambio de escala arquitectónica fue casi desconcertante para sus sentidos, acostumbrados a la estrechez extrema del último rato. En un instante, la fría piedra se abría paso oprimiendo por todos lados, y al instante siguiente, el espacio se expandía de manera colosal. La gran cámara se extendía en todas direcciones perdiéndose en la oscuridad, y el techo plano se elevaba a una altura estimada de casi 36 metros, lo suficientemente alto como para absorber por completo los potentes rayos de sus linternas de alta potencia sin revelar el final. Estar allí abajo se sentía mucho menos como estar explorando una cueva natural o una mina abandonada, y más como estar de pie, en solemne silencio, dentro de una grandiosa catedral gótica
que hubiera sido enterrada entera por un cataclismo. Esto no se trataba de un pequeño rincón geológico oculto bajo la montaña por la acción del agua. Era, sin lugar a dudas, un espacio vasto, inmenso y herméticamente cerrado, completamente aislado del mundo exterior durante quién sabe cuántos milenios. A medida que el equipo de espeleólogos avanzaba con pasos cautelosos por el suelo increíblemente nivelado, los haces de sus luces revelaban lentamente detalles arquitectónicos que solo intensificaban la conmoción inicial de Semukov. Las imponentes paredes que los rodeaban no eran ásperas ni irregulares como la roca viva. Se construyeron con enormes bloques de piedra perfectamente rectangulares y de tamaño colosal, cada uno de ellos tallado con esquinas increíblemente afiladas a 90 grados y superficies perfectamente lisas al tacto, sin marcas de cincel o herramientas de impacto primitivas. Basándose en las dimensiones visuales, se estimaba conservadoramente que algunos de estos bloques ciclópeos pesaban más de 200 toneladas, un peso abrumadoramente superior a cualquier cosa que se encuentre típicamente bajo tierra, en un entorno montañoso sin acceso a grúas o maquinaria pesada moderna. Sin embargo, allí estaban, colocados y apilados uno sobre otro, con una asombrosa y desconcertante precisión matemática. Y las juntas de unión entre los gigantescos bloques eran tan extremadamente estrechas e impecables que era prácticamente imposible deslizar siquiera la hoja de una navaja, y mucho menos distinguir dónde terminaba un bloque y empezaba el siguiente. Todo esto se logró sin la utilización de mortero, cemento, ni huecos visibles para cuñas de madera. Solo piedra desnuda contra piedra con una precisión quirúrgica que desafía a la ingeniería moderna. Al observar la estructura de cerca, parecía menos una construcción tradicional de albañilería y más un ensamblaje industrial de piezas prefabricadas. Las piezas encajaban exactamente donde debían estar, soportando el peso de la montaña sobre ellas. Al explorar más a fondo la inmensa cámara con la ayuda de potentes focos portátiles, surgieron a la luz nuevas e increíbles características arquitectónicas. Enormes bloques de piedra dispuestos de forma vertical se alzaban majestuosamente como pilares de carga desde el suelo nivelado hasta el alto techo plano. Su presencia allí no era decorativa, reforzaba de forma innegable la idea de que todo este inmenso espacio subterráneo fue planeado cuidadosamente por arquitectos e ingenieros, y no forzado a base de explosivos o simple fuerza bruta. Desde la gran sala principal, oscuros y pasillos estrechos se bifurcaban en varias direcciones, formando un complejo laberinto. Eran tan angostos que incluso el miembro más pequeño del equipo de expedición tenía grandes dificultades para pasar de perfil sin rozar su equipo contra los muros. Dentro de estos agobiantes pasadizos, se repetían de forma obsesiva los mismos patrones geométricos que en la sala principal. Paredes inusualmente lisas sin rastro de humedad, esquinas agudas perfectamente escuadradas y ángulos definidos con precisión micrométrica. Evidentemente, no eran simples grietas naturales en la roca formadas por tensión tectónica. Fueron, sin la menor duda, cortes deliberados realizados en la roca madre. Cada medición, cada proporción parecía intencionada. Cada superficie de piedra parecía haber sido controlada y pulida. La tremenda comprensión de la magnitud del hallazgo impactó al equipo con la fuerza de un rayo. Aquí, en lo más profundo del Cáucaso, nada fue casual ni obra del azar ciego de la geología. Las cuevas naturales que ellos conocían bien son inherentemente caóticas por definición. Presentan suelos irregulares llenos de estalagmitas, túneles sinuosos que siguen vetas blandas, y curvas suaves moldeadas durante millones de años por la implacable erosión del agua ácida. Caora, en cambio, no tenía absolutamente nada de eso. Todo el complejo subterráneo era recto, perfectamente nivelado y geométricamente preciso, como si la dura montaña de granito hubiera sido moldeada como arcilla por manos humanas o no humanas olvidadas en el tiempo. Pero como suele ocurrir en la exploración extrema, junto a la maravilla del descubrimiento, acechaba el peligro constante. Llevaban ya más de una hora descendiendo al abismo,
y la inevitable subida hacia la superficie sería exponencialmente más exigente a nivel físico y mental. La única salida posible, aquel estrecho túnel vertical, requería de una concentración y una fuerza muscular absolutas para ascender por las cuerdas mediante ascendedores mecánicos. El equipo no podía permitirse el lujo del cansancio o la distracción por la euforia del hallazgo. La grandiosa cámara no era, en absoluto, un lugar seguro para quedarse mucho tiempo. No había luz natural. La ventilación era nula y el aire se volvía viciado rápidamente por su propia respiración. Y solo contaban con una salida muy estrecha en caso de colapso o emergencia sísmica. El silencio en el fondo era opresivo, pesado como una manta de plomo sobre los oídos. Al no haber ruidos de fondo de la naturaleza, cada sonido que ellos hacían resonaba sin cesar amplificado por la geometría de piedra. El eco lejano del agua goteando, el ruido de la tela sintética de sus trajes moviéndose, o el agudo sonido del metal del equipo de escalada golpeando contra la fría piedra. Bajo el tenue halo de luz de sus lámparas cubiertas de polvo de roca, Semukov y su extenuado equipo comprendieron una verdad escalofriante sobre la historia de la humanidad. En el número 1 de nuestros grandes misterios llegamos al Pozo Kahora, el lugar exacto donde la ingeniería inexplicable, el antiguo mito y los oscuros secretos de la guerra se fusionan en un solo punto geográfico. En cuanto las primeras e impactantes imágenes y videos del interior del Pozo de Kahora comenzaron a filtrarse y circular en foros de Internet y redes sociales, su silencioso anonimato de siglos se desvaneció de la noche a la mañana.